Mi nombre es Patricia Granada Echeverry, tengo 52 años, soy médica cirujana de formación de pregrado. He realizado a lo largo de mi carrera profesional varios estudios orientados todos a las ciencias sociales y al desarrollo social, o sea, es algo así como una médica social. He realizado varios estudios tendientes al perfeccionamiento del conocimiento y de estrategias para tener habilidades y destrezas para la formulación de proyectos en este sentido, para lo cual he hecho 2 maestrías, un doctorado o un postdoctorado y 10 diplomados en este campo del saber. Soy hija de una familia de 5 hijos, única mujer, la segunda hija, un padre de origen campesino, extracto campesino, con una gran inteligencia y un sentido del valor de la educación, tanto en su vida personal. Siendo un campesino logró un segundo de bachillerato muy cualificado, hablaba 2 idiomas a los 17 años, ganó las pruebas de estado compitiendo con incluso bachilleres que habían terminado el bachillerato, y se ganó una beca para entrar a la Armada y se cualificó de alto nivel hasta llegar a ocupar cargos muy importantes como radiooperador en los aeropuertos del país y como administrador en la aeronáutica civil de varios aeropuertos. Mi madre, una mujer muy alegre, muy conectada con la parte estética en la vida, nos enseñó también mucho de la sensibilidad y la importancia de la felicidad. Ambos muy sintonizados con la crianza de los hijos basada en la educación. Desde muy temprana edad mi padre promovió el estudio, por ejemplo, del inglés en los hijos mayores. Cuando entrábamos al colegio ya sabíamos leer, escribir, sumar, restar. Entonces siempre estábamos, como dicen, hijos adelantados. Cuando llegamos al bachillerato, pues ya teníamos una aproximación a la ciencia, a la tecnología. Nos compraron enciclopedias como la enciclopedia Quillet, que todavía está en la biblioteca de la familia, con la cual en esa época pues marcaba la diferencia entre los niños que tenían al menos una enciclopedia en su casa a los que no tenían ningún recurso de estos. Igual los cursos de inglés, en donde podíamos escuchar la pronunciación en inglés. Los cursos de inglés de la National School nos formó en una cultura un poco global para la época también. Accedimos a becas para estudios en el exterior. Mi hermano estudió en el exterior, yo decidí continuar mis estudios en Pereira. Digamos que a muy temprana edad yo sentía que me gratificaba poder servir, tal vez por eso estudié medicina, aunque los rendimientos que tenía en matemáticas y en áreas lógico-formales del pensamiento era muy alto. Yo elegí medicina para poder servir. Cuando terminé medicina y empecé a ejercer como médica en hospitales, en urgencias, en las salas de los hospitales, siempre sentía mucho dolor frente a los casos de personas que llegaban a enfermar o a morir, o por hambre, o por violencia, o por cualquier cosa que hubiera podido prevenirse o que hubiera podido mejorarse con mejores decisiones individuales o colectivas o con entornos más protectores. Y así, digamos, me fui moviendo como al campo de lo social, simultáneamente con la parte clínica, hasta que llegó el momento en que algunos casos marcaron como mi salto a los espacios sociales de manera como definitiva. Coincidieron dos eventos, uno el terremoto de la ciudad de Pereira en el año 1999, donde fue tan catastrófico todo lo que sucedió que todos los profesionales fuimos llamados a reconstruir la ciudad.
Por esa misma época trabajaba en el Hospital San Jorge, que habían casos de una violencia muy grande contra las niñas, contra las mujeres. Habían asesinado más de 200 niños y habían tirado sus cuerpos a las afueras de la ciudad de Pereira. Luego dijeron que era Garavito, pero nadie se condolió por esos niños. Nunca ninguna familia, digamos, de manera masiva, o sea, eran 200 niños y uno multiplica 200 niños asesinados por 5 miembros de familia, uno esperaría que hubieran por lo menos 1000 personas condolidas y por lo menos 400 padres que estuvieran llorando a sus hijos. Nunca hubo un movimiento de más de 4 o 5 familias reclamando a sus niños. Siempre decía uno, pero ¿cómo es que en una ciudad asesinan 200 o más niños, los encuentran amarrados, sin ojos, abusados sexualmente, y eso no conmueve una ciudad, no la conmueve? Por esa misma época fue el terremoto y se cayó la ciudad y quedaron en evidencia todos los niños en calle de una manera brutal. Eso hizo que formuláramos una serie de proyectos para la población infantil de la ciudad, de niños en situación de calle. Se formuló el proyecto Acunarte. Se llamaba Acunarte porque para construir el proyecto nos preguntaban cuál es la visión de ciudad. Entonces decía, bueno, pero la visión de ciudad se construía a partir de un diagnóstico. El diagnóstico era: esta ciudad expulsa a los niños, esta ciudad tira a los niños a la calle, esta ciudad asesina 200 niños y no hay 400 padres que los reclamen y los lloren. Se pide una movilización para protestar por eso y la gente no va. Un alcalde que no se conmueve, dice que esos niños no son un asunto de él. Entonces esta ciudad es una ciudad que asesina a sus niños. Si una visión de ciudad sería una ciudad al contrario, una ciudad que acune a los niños, una ciudad buena para los niños, es buena para todo el mundo. Entonces dijimos una ciudad buena para los niños y una ciudad acunadora. Entonces por eso nace Acunarte y niñas en situación de calle. Es un proyecto que arrancamos en el 2003, lo cerramos en el 2007, atendimos muchos niños y niñas y muchas familias de niños en riesgo y en situación de calle de la ciudad de Pereira. Trajimos recursos de Comunidad Económica Europea, que en total fueron cerca de 5.000 millones de pesos, que permitió generar muchos empleos nuevos de trabajadores del área de las ciencias sociales que se requerían para poder generar este modelo de atención a la ciudad y poder generar lineamientos de atención a los niños en calle y poder generar también una institucionalidad nueva y políticas públicas para la atención a la infancia. Hemos hecho otro tipo de trabajos que implican como cambios culturales y que tienen que ver con generar nuevos entornos de protección para la gente, para las personas, para los niños. Por ejemplo, el tema de la actividad física y el uso de la ciudad como espacios vitales, ¿sí? Un indicador de desarrollo a nivel mundial es la actividad física y pareciera una cosa que pareciera como elemental en el sentido de que simplemente muévete y ya, pero realmente se sabe que donde no hay seguridad, donde la gente tiene miedo, donde la gente no tiene trabajo, donde la gente está atrapada, la gente queda quieta. Y si la gente se queda quieta, no puede tener creatividad porque la experiencia humana pasa por el cuerpo. Entonces, activar las comunidades, la actividad física no es un asunto solo de tener buena estructura física y un índice de masa muscular, sino también de generar todo lo que se genera con el juego, con el deporte, con la recreación, y por eso hemos también trabajado en ese campo de promover la actividad física en todas sus expresiones: deporte, recreación, cultura y demás. También hemos trabajado con comunidades indígenas para poder comprender estas culturas, mejorar la atención de los niños y las niñas en el sistema médico. Los niños y las niñas indígenas son muy maltratados y las familias en el sistema médico.
En el San Jorge, por ejemplo, hay un ala de pediatría en donde parece un resguardo indígena. Siempre mantienen 10, 12 niños de la comunidad en Verachamí en muy malas condiciones de salud. Muchos niños no alcanzan a llegar porque los entierran incluso en la comunidad indígena, y es una comunidad en vías de extinción, y la tenemos aquí a 3 horas de la capital de Pereira, de la capital de Risaralda. Risaralda es muy pequeñito, es un departamento pequeño, tiene 14 municipios no más. Sin embargo, no extinción como no logramos impactar todavía una comunidad en vías de comunidad en Verachamí. La mortalidad infantil en Pereira, en Risaralda, está más o menos en 15.6 niños por cada 1.000 nacidos vivos, promedio de todo el departamento. Pero cuando se hace el diferencial por regiones, se encuentra que, por ejemplo, los indígenas tienen una tasa de mortalidad igual a la africana, de 85 niños por cada 1.000 nacidos vivos. Entonces, cuando uno mira esto, se da cuenta que la mortalidad infantil la están poniendo las comunidades indígenas, o sea, casi todos los niños muertos son indígenas en Risaralda. Entonces hemos estado trabajando también con comunidades indígenas, tratando de cerrar un poco esas brechas y generando mediante la formación avanzada a nivel de pregrado, posgrado y diplomados, como mayor sensibilidad y técnicas para la atención a las comunidades indígenas. En los últimos años se ha desarrollado, ellos montando una estrategia con esta moda de los observatorios, un observatorio que era un observatorio de políticas de infancia y juventud. Es una estrategia académica y política que permite que la academia pueda generar conocimiento y observación sobre los fenómenos sociales que afectan a la infancia, que las afectan tanto positiva como negativamente. Hemos estado trabajando desde el observatorio, por ejemplo, el fenómeno del desplazamiento forzado. Generamos 5 proyectos de investigación que lo convertimos en un programa de investigación sobre desplazamiento forzado en Risaralda. A través de Colciencias tuvimos cerca de 400 millones de pesos de recursos para hacer esta investigación en Risaralda, y con ella, digamos, pudimos identificar algunas hipótesis, algunas preguntas para seguir trabajando con las poblaciones en situación de desplazamiento que ya están asentadas en el área metropolitana. Hemos trabajado también el tema de salud mental en niños y adolescentes en las familias vulnerables. Hemos trabajado a través del observatorio en los últimos años, generamos un sistema de información estadístico georreferenciado de infancia. Estamos trabajando con inteligencia artificial, con un equipo de ingeniería, en el desarrollo de un software sobre simulación de la vulnerabilidad social a través de un programa que recoge la teoría de los sistemas multiagentes, tratando de poder simular decisiones óptimas para impactar problemáticas sociales, porque la inteligencia artificial se ha utilizado para solucionar otro tipo de problemas, como el problema de la energía eléctrica o otro tipo de necesidades, pero las problemáticas sociales apenas están empezando a ser abordadas por la ingeniería. Tenemos una línea de investigación en Parque Soft, donde hay 3 ingenieros y 6 estudiantes de pregrado desarrollando inteligencia artificial para el Observatorio de Políticas de Infancia y Juventud. Tenemos un proyecto de Colciencias financiado en un programa que se presentó en el 2012. Son 7 proyectos, es un programa nacional, son 7 proyectos, a mi cargo está uno de ellos. El programa tiene una financiación por 5.000 millones de pesos. El proyecto que yo tengo a mi cargo tiene una financiación de 350 millones de pesos, y hemos generado alianzas estratégicas con Familiar Risaralda, la Alcaldía de Pereira y las ONGs de la ciudad, y con eso hemos sumado recursos
pues más de 1.000 millones de pesos para impactar Pereira. Con esos recursos entonces hemos podido ya expandir el proyecto, lo tenemos en Antioquia, en 5 municipios de Antioquia, en el área metropolitana. Tenemos Barbosa, Bello, Medellín, Itagüí, San Andrés de Cuerquia, y tenemos también impacto en Montería. A través de tesis doctorales también se suman nuevos recursos y nuevos investigadores. Tenemos una investigadora de doctorado que está trabajando el tema de las prácticas de crianza y de sobrevivencia en la frontera colombo-venezolana. Cómo hacen los padres para sobrevivir con los niños en toda esa dinámica del mercado y de los riesgos y la inestabilidad política de la frontera colombo-venezolana. Y digamos que a través de tesistas de doctorado, de maestría, estudiantes de pregrado de varias disciplinas, hemos optimizado los recursos para generar mayores impactos. En todas estas comunidades académicas y estas redes siempre se intenta que no sean solo actividades por actividades, sino que sean actividades que sean amarradas a programas de formación. Entonces, por eso se vinculan estudiantes de pre y posgrado, pero además se generan diplomados o cursos o talleres que dejen capacidades instaladas en los lugares por donde vamos teniendo impacto. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con el proyecto de Colciencias, estamos trabajando en los centros de desarrollo infantil de la ciudad de Pereira. Hay cerca de 1.500 niños en los centros de atención integral a la primera infancia. Hemos detectado que hay unas debilidades muy grandes en las capacidades de los profesionales a cargo de los niños en el manejo, por ejemplo, de los sistemas de información de datos para poder monitorear las necesidades de los niños. Entonces ya desde la universidad generamos los planes de capacitación para fortalecer las capacidades de estos agentes, de estas instituciones. Simultáneamente, por ejemplo, la alcaldía de Pereira está necesitando evaluar las políticas de infancia, adolescencia y juventud. Estamos firmando convenio con la alcaldía para hacer la evaluación de estas dos políticas que se montaron para la ciudad de Pereira por primera vez en su historia en el año 2011 y están en el tercer año de ejecución. Nos están contratando para hacer la evaluación de esta política y vamos a hacer no solo la evaluación, sino un diplomado para fortalecer las capacidades de los actores tomadores de decisión del ente municipal. A todas estas actividades se vinculan los estudiantes de pregrado de la Facultad del Programa de Medicina, la Facultad de Ciencias de la Salud. Allí formamos un semillero, se llama Niñez sin Fronteras. Todos los nombres que le ponemos a los proyectos tienen sentido, una construcción colectiva. Niñez sin Fronteras significa que no es infancia, sino niñez. Infancia quiere decir sin palabra, o sea que no hay infantes, hay niños. Entonces, Niñez sin Fronteras es sin fronteras de etnia, de lugar, de geográficas, religiosas, o sea, todos los niños son de nuestro interés. En este semillero hay cerca de 25 jóvenes de último año de medicina, los 2 últimos años de medicina, y todos están vinculados a los proyectos. Han sido gestores, por ejemplo, de programas de formación. Yo los acompaño, los dirijo, les transfiero tecnología, etcétera, pero ellos son los que hacen y ellos son los que presentan, de manera que podemos generar un capital humano, un talento humano altamente cualificado, capaz de hacer cosas. Esa es la idea con el semillero. Están vinculados al proyecto de evaluación de la política pública, por ejemplo, y bueno, toda idea creativa es acunada, recogida en todos estos proyectos. Por ejemplo, hace 3 años sacamos Garantia, Ciudades Inteligentes para la Infancia, y es otra línea de inteligencia de TICs,
generación de tecnologías de la información y la comunicación para, para generar entornos de aprendizajes para la garantía de derechos de los niños. Allí ese proyecto generó luego una tesis doctoral. Hay una chica, la ingeniera que me acompañó en Garantia, en este momento está haciendo su tesis doctoral y su tesis es cómo desarrollar ambientes de aprendizaje en interacciones mediadas por el interés de trabajar los derechos de los niños. Por ejemplo, eso muestra que lo más importante de estos proyectos sociales es generar eh, comunidades y redes de pensamiento para solucionar los problemas que son complejos y que requieren muchas inteligencias que confluyan ahí. Podríamos decir que inteligencia colectiva, ¿no? Ese es como uno de los principios del trabajo en red que generamos, es generar inteligencia colectiva. Esos son los trabajos que hemos estado haciendo y en los que estamos pues montados en este momento. He dicho. Bueno, primero los proyectos sociales no generan solo capital monetario, ¿cierto? Los proyectos sociales generan, como dice Bourdieu, al menos tres capitales, ¿no? O dos capitales. Capital simbólico, ¿sí? Que es aportarle nuevos significados a lo social, ¿cierto? Que eso es algo muy, muy importante. Ese capital económico, porque siempre cuando se habla de proyectos y se habla de empresas, se le quiere poner un valor monetario siempre o ganancias, ¿cierto? Ganancias como si la empresa social tuviera que mostrar siempre ganancias monetarias. Hay un elemento muy importante en lo social y que incluso impacta la economía y es el tema de la confianza. En entornos sociales donde se han construido vínculos de mucha confianza, incluso los capitales económicos fluyen con más rapidez y fluyen con más confianza. De hecho, cuando hay guerras y cuando hay inestabilidad social, baja la confianza y baja la inversión extranjera. No podría decir que trabajando en lo social estamos también generando desarrollo económico y no solo por el hecho de que haya paz y que porque haya paz entonces no hay violencia y no hay tantos riesgos para inversionistas extranjeros. Podríamos decir que cuando hay confianza entre los habitantes de un territorio, cuando hay cohesión, el Estado podría decir está cumpliendo su función. La función fundamental de los Estados es la seguridad y la cohesión social. Entonces, los proyectos sociales le apuntan a ese capital. Ahora, se necesitan recursos para poder ejecutar los proyectos, se necesitan recursos, es cierto. Para los proyectos sociales hay fuentes de financiación a nivel nacional e internacional. Hay que saber presentar los proyectos, hay que saberlos incorporar en las líneas programáticas de las convocatorias, ¿sí? De las convocatorias que están abiertas no solamente por Colciencia, sino también en muchas agencias de cooperación. Se sabe que, por ejemplo, muchos financiadores no pueden ejecutar sus recursos por falta de propuestas, de proponentes. Los proyectos sociales no son tan complicados de formular si uno tiene habilidad en identificar la problemática. Hay que estar como al tanto de la problemática emergente. Por ejemplo, a partir de lo que hemos estado haciendo en los CDIs, identificamos recientemente que la política de primera infancia expulsa prácticamente a los niños con discapacidad de los centros de atención, pero no es porque sea una cosa intencionada desde la política ni desde los agentes, sino porque los protocolos están hechos para que, identificada la discapacidad, el niño sea enviado a los circuitos de atención de la discapacidad, pero no hay circuitos de atención de la discapacidad, entonces el niño queda por fuera.
Entonces yo ya estaba movilizando las instituciones que atienden que deberían de atender a los niños con discapacidad para mover la ciudad a pensar la discapacidad de los niños, cuando ¡pum! Ya Conciencia se estaba abriendo una convocatoria, la semana pasada la abrió, solicitando proyectos para el tema de la discapacidad. Entonces, cuando uno ya ha generado como una habilidad para identificar como esto se va a reventar por aquí, aquí hay un problema que se está cuajando, hay que salirle al paso, entonces, digamos, uno ya puede generar los proyectos, las propuestas. Por ejemplo, con Acunarte se propuso y estábamos listos para formular la propuesta porque había habido el terremoto y los niños en calle quedaron expósitos. Los niños, sabíamos todos que había muchos niños en la calle en prostitución infantil, jíbaros, en unas condiciones terribles, pero estaban escondidos en las guaridas. Cuando la ciudad se cayó, los niños quedaron ahí expuestos, los niños quedaron ahí con toda su problemática y nosotros como ciudad ya lo sabíamos porque éramos cerca más de 50 instituciones trabajando por la reconstrucción de la ciudad y ya habíamos identificado el problema y ya sabíamos trabajar en red. Cuando a Pastrana lo culminaron a que si no pasaba propuestas para los niños de Colombia, que le habían dado una plata en el año 1988 y llegaron y UNICEF vino y los visitó y le dijo a Pastrana, ¿y usted qué pues chino con esa plata? Y no la había ejecutado. Entonces le dijeron, si no hace proyectos en un año, unas propuestas, nos lleva nuestra plata para Ecuador, porque es que niños en calle hay en toda Latinoamérica. Entonces convocaron organizaciones que quieran presentar proyectos para niños en calle. Nosotros estábamos listos, teníamos la ciudad llena de niños en calle, la ciudad caída. Ya habíamos trabajado 2 o 3 años y no sabíamos qué hacer con el problema tan horrendo que teníamos. Nos sentamos, nos convocamos 100 personas profesionales a formular el proyecto. A la segunda reunión éramos 50, a la tercera éramos 25, a la cuarta éramos 5. A la quinta éramos 5, a la sexta éramos 5 y terminamos formulando el proyecto 5, pero posteriormente, cuando el proyecto salió, pues ya se vinculó otra vez toda la red, porque no todo el mundo tiene el tiempo o la habilidad o lo que sea para formular ese tipo de proyectos que requieren una formación y un entrenamiento. Entonces, la Comunidad Económica Europea financió la primera etapa por cerca de 2.500 millones de pesos y luego ICDF, la alcaldía, fue sumando otros recursos hasta que pudimos aplicar pues a todos estos recursos. ¿Qué se genera? Se genera, por ejemplo, empleo, ¿cierto? Porque se necesitan profesionales, entonces genera nuevo empleo. Nosotros generamos 3 diplomados y formamos nuestro personal en un trabajo que no existía, el trabajador de calle no existía. Nosotros creamos el perfil y creamos el proceso de formación, de tal manera que cuando Acunarte se acabó, le quedó a la ciudad cerca de 100 personas formadas, muy bien formadas, porque traemos expertos nacionales que fueron tomados por toda la red institucional. En este momento, después de 6 años de haber finalizado Acunarte, todos los profesionales de Acunarte están en todas las instituciones que trabajan con niñez, con mucha suficiencia y mucha capacidad. Entonces se generan capacidades, se genera empleo, se generan capacidades. Yo creo que el trabajo hecho desde la academia tiene la ventaja de que en lo social se le agrega el valor de la formación. Tal vez si la empresa social es pensada desde otro lugar, solo para ejecutar los recursos y sin un proceso de formación, no generaría desarrollo ni se generaría enclaves de desarrollo para la región. Entonces, una empresa o cada proyecto se convierte como en una nueva empresa. Hay que presentar las propuestas, hay que hacer los proyectos, hay que aplicar a los recursos, hay que gerenciar la ejecución de los recursos, hay que formar el talento humano y hay que generar espacios sociales para que el conocimiento que se produce
quede instalado y no se pierda, ¿cierto? No quede como simplemente, bueno, un proyecto y bueno, ya, atendimos tantos niños o se hicieron tales actividades y ya, no, hay que siempre garantizar que quede instalado nuevo conocimiento. Bueno, cuando hay que tener un fuerte sentido de lo social, ¿cierto? De qué es lo social y lo colectivo. Eh, Cuando se funda una empresa social o un proyecto social, hay que tener en cuenta que no funciona sino en redes. Eso es pues algo muy importante. Lo otro es que las empresas sociales cada vez van ganando más confianza como empresas también socialmente o económicamente sostenibles. O sea, es que una empresa social no tiene por qué ser un estado de pérdidas y pérdidas, ¿cierto? No, tampoco es un estado de pérdidas y ganancias porque no se trata de ganar restándole a la inversión social. Las empresas sociales deben de estar ancladas en las instituciones que tengan dentro de sus principios la responsabilidad social empresarial. Una empresa social puede estar dentro de una empresa privada, por ejemplo, y ser una línea de desarrollo de una empresa privada, porque toda empresa privada que genera plusvalía, que genera ganancias, de todas maneras tiene personas a su cargo, genera impactos ambientales, genera impactos humanos, impactos en los colectivos y debe tener el desarrollo de lo social dentro de sus líneas para compensar aquellos impactos no deseables, no deseables. Entonces la responsabilidad social empresarial, por ejemplo, es una línea fuerte. Ahora incluso está mal visto si una empresa no genera simultáneamente proyectos de responsabilidad social y hay muchos recursos que se mueven por la línea de los proyectos sociales, tanto como con agencias de cooperación como por la empresa privada. Es un área poco trabajada y de muchas oportunidades. Quienes desarrollan la habilidad para presentar proyectos a estas convocatorias pueden tener constantemente, digamos, una línea de enganche de un proyecto con otro, ¿no? O sea, se pueden montar empresas para prestar servicios sociales, para hacer estudios o para hacer diseños de solución de problemáticas sociales, incluso, por ejemplo, lo que estamos haciendo con la generación de inteligencia artificial, de software, sistemas de información, simuladores, TICs, educación, todo eso tiene que ver con lo social y eso se puede incluso, hay productos de estos que pueden ser vendibles, ¿no? La universidad, por ejemplo, nos recomienda y nos tiene como una exigencia que todo nuevo desarrollo tecnológico tenga propiedad intelectual, porque la universidad puede vender garantía el videojuego con sus minijuegos, se puede vender garantía el sistema de información, lo tenemos también con derechos de autor, entonces esos derechos de autor hacen que la universidad pueda vender esos productos, son productos sociales, pero que pueden también generar ganancias en el sentido de que es un producto que se puede comercializar, por ejemplo, ¿cierto? Que se puede también comercializar. Entonces los proyectos sociales también deben ser autosostenibles, ¿no? Porque si no, pues no pueden no trabajar, así de sencillo, si no trabajan.